En esta mañana entonces damos alabanza a Dios, porque tenemos este privilegio y la responsabilidad de predicar su palabra. Y vamos a abrir la Biblia allí en la epístola del apóstol Santiago. Epístola del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 19, capítulo 1, versículos 19 al 25. Versículos 19 al 25. Hay algo bien importante cuando llegamos a la casa del Señor que debemos nosotros aprender, todos nosotros. La bendición de recibir la palabra solo se dará si hay un espíritu dispuesto. Si nuestro espíritu está dispuesto, entonces encontraremos que la palabra puede llegar a cumplir, como dice el Señor allí en Isaías, a cumplir el propósito para el cual Dios la envía. La palabra del Señor tiene muchos momentos en que, aun cuando ya hemos pasado por ahí, por la lectura, porque ya hemos pasado por ahí en momentos de otra prédica, recordemos algo bien especial. La palabra de Dios jamás envejece. Nada que está escrito de parte de Dios se vuelve obsoleto, porque la mente de Dios es inmutable, no cambia. Su verdad permanece tal cual quedó escrita del principio al fin. ¿Quién envejece? Diga, nosotros. Pero Dios quiere cada día, lo que sí quiere, biológicamente envejecemos, pero lo que más rejuvenece, así estemos aquí en la tierra y envejeciendo cronológicamente, lo que más rejuvenece es el espíritu. El Señor mismo lo dijo: mientras este cuerpo mortal mengua, se envejece, nuestro hombre interior se rejuvenece, porque es el espíritu el que tiene vida espiritual. Allá es donde llega la verdad de Dios. No la demos porque a mí no me corresponde esto. Jamás nos iremos de aquí, de este mundo, y nunca completamos un aprendizaje 100%, porque todos los días el Señor nos está enseñando provechosamente, nos pastorea, nos alimenta, nos fortalece, nos llena de gozo, porque con nada desfallecemos o nos desmotivamos. Muchas veces las personas, ¿qué hacen? Las personas dicen: no, hoy no tengo ganas de vivir. Venía en una buseta, esto es como una pequeña dinámica, de acuerdo a lo que Dios nos da. Veníamos ayer de un examen médico con mi esposo, un examen especial que le mandaron, y nos fuimos hasta la 134 con séptima. Y al ladito donde me senté, estaba un señor ya de edad sentado ahí también, puesto que era una silla azul. Entonces me senté ahí al lado de él y no sé por qué llegó. Porque me hice a un lado, cuando me pasé la registradora, estaba una señora y una muchacha sentada en una silla azul y me paré. Ahí pues me corrí de la registradora y me paré acá. Y la muchacha se levanta y me dice: estoy embarazada. Porque estaba sentada como joven en una silla azul. Y por ese entrar, entonces el Señor, entré yo, le dije: sí, yo no sé por qué hablamos. Le dije yo: bueno, está embarazada, no se preocupe, yo no le estoy pidiendo la silla, sino que como me paré ahí cerca, de pronto ella se sintió confrontada con su edad y con la mía y la silla azul.
Estábamos 3 involucrados ahí. Entonces, resulta que hablando con el Señor le dije, mire, qué lindo es que uno, con que tenga la vida, es suficiente para darle gracias a Dios, ¿no? Le dije yo, porque muchas veces nosotros jóvenes, pueden estar jóvenes y pueden estar renegando de la vida. Y cuando llegamos a esta edad, adulta, mayor, entonces comenzamos a valorar los T5. Comenzamos, Señor, tengo 50, tengo 60, gracias por la vida. Cuando estamos jóvenes, no quiero vivir. Pero cuando llegamos a la edad adulta, comenzamos a darle gracias a Dios por cada día de vida que Él nos brinda. Y así debe ser, pero solo un corazón que tiene a Cristo vive agradecido porque sabe que puede que hoy no hubiésemos amanecido muchos. Pero Dios nos da la oportunidad de venir a adorarle, de venir a glorificarle, de venir a exaltarle y de venir a recibir el consejo de su palabra. ¿Cierto? Muchos sinsabores tenemos. Que levante la mano el que diga yo no tengo ninguno. Y todos tenemos la mano abajo, porque de alguna manera hay una necesidad, ¿cierto? Entonces, ninguna de esas necesidades nos van a quitar en esta mañana el privilegio de ¿qué? De recibir el consejo de Dios. Porque Él nos va a hablar hoy de la verdadera fe. ¿De qué nos va a hablar? La verdadera fe. Gloria a Dios. Entonces vamos a abrir la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 19 al 25. Y vamos a hablar de la verdadera fe. Porque de verdad que la palabra del Señor siempre, y allí nos dice que nosotros debemos estar preparados para dar respuesta a los que demandan de nuestra fe. ¿Me hago entender? Entonces, por eso el Señor me daba, a través de esta parte de la Biblia, que habláramos en esta mañana como una manera hermosa de recordarnos esa fe que nosotros tenemos. ¿Cuál es tu fe? ¿Y cuál es mi fe? En cuanto a lo que venimos a hacer aquí, en cuanto a lo que estamos enseñando, nos están enseñando, se nos está edificando, estamos siendo ministrados y ministramos a otros, porque es una responsabilidad. Si el que se para en un púlpito, aquí, o en un grupo familiar, o testificando de Cristo en mi cuadra o en el lugar donde me conocen, me van a preguntar, como dijo el salmista, ¿dónde está su Dios? No, mi fe demanda, pero mi fe también tiene que tener exposición al mundo para poder presentar a Cristo. Amén. Así que en esta mañana leamos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos allí a leer Santiago 1 del 19 al 25. Si me acompañan, porque sé que ya todos pues pueden tener su Biblia. Leamos todos conmigo. Diga: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella,
Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Padre maravilloso, en el nombre de Jesús de Nazaret, Papito Santo, es una mañana de gloria, es una mañana de bendición, es una mañana donde tú, Señor, has traído a tus hijos y a tus hijas, Señor. Es una mañana donde queremos descansar en ti, Señor. Hay muchas necesidades en muchos hogares. De una o de otra manera, pues tú lo has dicho, Señor Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, porque yo he vencido al mundo. Es una verdad de tu palabra y tú lo venciste ya, mi Señor Jesucristo. Por tanto, nosotros somos más que vencedores, Señor. Ninguna circunstancia, por adversa que sea, Padre, nos puede robar en esta mañana, Señor, el privilegio de ser enseñados, el privilegio de ser guiados por tu Santo Espíritu, Señor. La bendición de ser, Señor, instruidos en justicia para toda buena obra, Señor, pues tu palabra es fiel y verdadera primeramente, Señor, y tú lo has dicho igualmente, que tu palabra, Señor, es útil para enseñar, útil para redarguir, útil para instruir en justicia, a fin de que todo hombre sea preparado para toda buena obra, Señor. Esta palabra, como en el primer culto, Padre, es una palabra poderosa, Señor, que confronta nuestra vida, pero que nos enseña provechosamente, papito lindo, las pruebas, las necesidades económicas, las necesidades de salud, las necesidades de familia, la falta de empleo, lo que haya, Señor, que perturbe en lógica humana, Señor, no podrá robarnos la fe de que todo lo podremos en ti que nos fortalece, Señor, pues tú nos has bendecido ya, Señor, con toda bendición espiritual, Señor. Nos basta que tú seas nuestro Padre, porque tú conoces, Señor, cada necesidad de cada hogar aquí representado, Padre. No les faltará el pan, no faltará el vestido, no faltará el techo, Padre, porque tú eres el Dios y el Padre misericordioso que suple todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria, Padre. Bendice, Señor, cada hogar aquí en esta mañana. Llénalos de tu Santo Espíritu, como cantaban este coro de alabanza. Cambiaremos la tristeza en gozo, Señor, porque el gozo es nuestra fortaleza, Padre. Llénanos de tu Santo Espíritu y ningún espíritu perturbe lo contrario a tu palabra. Señor amado, en el nombre de Jesús desatamos gloria, gloria de paz, gloria de bendición, gloria de restauración, gloria de gozo y de paz en el corazón de cada una de las familias aquí representadas. Declaramos poder de Dios y bendición de Dios para cada hogar, niño, joven, adulto, anciano, Espíritu Santo, conforme a tu voluntad. Señor, tú eres el más importante en esta mañana. Solamente abriré mi boca y tú la llenarás, Padre, y hablarás conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén. Vamos entonces en esta mañana hablando de la verdadera fe. En esta epístola, Santiago presenta cómo está integrada la fe, cómo está integrada la fe en cada experiencia práctica de la vida de un cristiano. Allí el apóstol Santiago recalca que la verdadera fe produce la acción de la palabra.
la verdadera fe produce la acción de la palabra. La fe que no produce cambios, en la vida de una persona, es una fe muerta, pero la verdadera fe producirá frutos en acciones y hechos. Actuaré y habrá hechos que están relacionados con nuestra fe, Para que la palabra de Dios surta su efecto, no basta con oírla, no basta con llegar a culto cada 8 días, o estar en el grupo familiar, o venir a recibir un discipulado. No, es necesario entonces ponerla por obra. La verdadera fe entonces se relaciona con que lo que recibo de la palabra de Dios tiene que haber un efecto o un cambio en la vida de cada uno de los que hemos recibido y recibimos constantemente la palabra, bien sea predicada, bien sea por el tiempo de discipulado, bien sea por el tiempo en que venimos al ayuno, por el tiempo que venimos cada 8 días a este lugar. Debe haber un cambio en nuestra vida. Por eso el Señor en esta mañana vamos a conocer por esta porción de la palabra de la epístola del capítulo 1, del 19 al 25 que escribió allí el apóstol Santiago. Recordemos que las cartas pastorales, o sea, esas cartas, esas epístolas que vemos allí antes de el libro de las Revelaciones, el libro de Apocalipsis, son cartas, como dicen, no para las multitudes, no como aquel momento, como cuando escribe allí en Hechos el apóstol Pedro, que estaba hablando en público su primer discurso cuando fue lleno del Espíritu Santo y se convirtieron por una sola predicación más de 3,000 personas. Ese momento era para arrepentimiento, ese momento era para enseñar la venida del Espíritu Santo, a convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. De ahí que muchos ellos dijeron, ahora, después de escuchar esa prédica, dijeron, ¿ahora qué haremos? Y Pablo les dice, arrepiéntase. ¿O no? Claro, todos los que ya hemos tenido a Cristo y tenemos a Cristo en nuestro corazón, nos hemos arrepentido de nuestra vieja manera de vivir. Y a esas personas nacidas de nuevo en el Espíritu, a ellas se dirigía ¿quién? El apóstol Santiago. El apóstol Santiago se dirigía enseñando a la iglesia. Entonces, ¿qué nos diría si en ese tiempo, en ese momento del inicio de la iglesia primitiva, cómo había necesidades de instruir a la iglesia? Diga, en todo tiempo lo habrá. ¿Cierto, mi amado? Porque unos llegarán, otros partirán a la presencia del Señor, y siempre, como es la estrategia del grupo familiar, siempre hay que predicar el evangelio para ser nuevos discípulos. Y los nuevos discípulos necesitan ser instruidos. Ay, pero es que nos hablan, hermano, el corazón del creyente debe ser un corazón humilde, y el corazón humilde es enseñable. No le pasa los años y siempre él espera que la palabra lo edifique, que la palabra haga la obra, y a eso nos vamos con esta epístola. Dice la palabra del Señor entonces allí, la verdadera fe, en primer lugar, la fe es probada. ¿La fe qué es? Probada. Versículos 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, mire, él dice hermanos, porque era la iglesia. Dice, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para ¿qué? Para hablar, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra
la justicia de Dios. Entonces, aquí cuando hay un creyente que necesita tomar en cuenta este versículo de la Biblia, encontramos que el Espíritu Santo nos habla a que todo creyente, su fe es probada a diario y a cada instante. Desde que nos levantamos hasta que nos volvemos a acostar en nuestro reposo en la noche. Porque nos confrontamos y nos enfrentamos con muchos momentos cuando la parte de esos sentidos espirituales tienen que salir a ser manifestados de acuerdo a la palabra y no de acuerdo a nuestra manera de ser humanamente. Dice que allí que debemos tener dominio propio. Dice todo hombre, todo, dice, no dicen unos jóvenes o viejitos, dice todo hombre sea pronto. ¿Para qué? Para oír. ¿De qué nos dice y de qué nos habla la palabra del Señor? Precisamente de una reunión como esta. Tenemos sentidos que biológicamente nos hacen parte de nuestro cuerpo humano. Pero también esos sentidos se asemejan bastante en los sentidos espirituales. Esos sentidos, dice, sea pronto, ¿para qué? Para oír, porque lo que necesitamos para nuestra vida como hijos de Dios es ante todo ser sensibles a lo que Dios quiere cada día hablarnos a nuestra vida. Es importante saber que el haber abierto nuestro corazón para Jesús, Él nos perdonó todas nuestras iniquidades, nos perdonó todos nuestros pecados, pero que constantemente nuestra naturaleza humana, la que no quiere dominarse y doblegarse a la palabra del Señor, es la que allí el apóstol está diciendo: sean prontos para oír lo que Dios quiere para ustedes, para sus vidas, para mi vida, que es lo que hoy en día estamos un poco retardados en entender como hijos de Dios, porque nos hacemos como niños en algunas cosas, pero cuando el Señor quiere edificar nuestra vida, cuando el Señor quiere fortalecernos, consolarnos, edificarnos, para nosotros no es, porque venimos con un concepto de una tradición. ¿Cuál es? Yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie. Pero constantemente el Señor lo que quiere es que nuestra vida esté siempre allí sujeta a su palabra. A veces hasta hablamos y contrariamos lo que Dios nos habla por su palabra. Por eso Él dice: sea tardo para hablar. Porque vamos viendo que la fe necesita moverse en muchos aspectos de nuestra vida. Y que si no se mueve a la manera de Dios, nosotros sin conocimiento estamos refutando lo que Dios está demandando de nosotros. Por eso muchas veces el corazón del hombre, aun siendo ya el Hijo de Dios, se ve confrontado a sentirse inconforme con lo que se le enseña, con lo que nos explican. Dice: no, pero para mí no es eso. ¿Quién dijo que a esta edad yo voy a cambiar eso? ¿Quién dijo que esto? No, a mí no me van a amarrar, a mí no me van a atar, a mí no me van a decir esto o aquello. Somos prontos para hablar. ¿Por qué? Porque nosotros no nos ponemos al nivel de la palabra, sino seguimos con nuestro propio razonamiento. Eso es lo que hace el psicólogo. Eso es lo que hace de pronto un psiquiatra, digo yo. Él tiene razonamientos y tiene la tesis de fulanito y del filósofo, digo yo, porque no sé, pero me pongo. Entonces va por la parte que es psíquica.
Pero el Señor que nos formó en el vientre de nuestra madre sabe cuál es y en qué área su iglesia, sus hijos, sus hijas, así sea viejita, así sea un jovencito, sabe cómo necesita formarlo. ¿O no? Sí, hermanos, nosotros somos viejitos ya y tal vez tengamos 50 y 60 años de conocer de Cristo. Nacimos, como dicen, a mí me tuvo mi mamá y allí yo ya iba a culto. Cuando estaba mi mamá embarazada, yo ya iba a culto. Pero entonces queda uno pensando, y ya tiene tantos años de vida, y iba a culto y a escuela dominical, y entonces ¿dónde está? ¿Dónde está lo que tantos años ha aprendido? Porque nosotros hemos sido tardos pero muy prontos ¿para qué? Para hablar. Y el Señor dice, tiene que estar muy bien relacionado su oído espiritual con lo que nosotros estamos hablando. Porque entonces, ¿qué ocupa el enemigo? ¿Qué es lo que hace el enemigo? Lo que inmediatamente viene y manda los dardos es aquí. A esta cabecita que es el campo de batalla del enemigo. Allá manda los dardos. Y allá entonces comienza a trabajar para que nosotros mantengamos nuestra mente involucrada en lo que no es reposo para nuestra alma. ¿Y qué comienza a fluir cuando hay una mente así? La ira. La ira. ¿Sí vio esto? ¿Sí vio lo otro? ¿No tiene plata? ¿No tiene para el mercado? ¿Y qué le sirvió entonces ir al ayuno ayer? Que le fue mal en el negocio, que abrió y no vendió lo mismo. ¿Y de qué le sirvió ir ayer al grupo familiar? ¿Trabaja con qué? Con esta mente. Con esta mente. ¿Y qué comienza? Entonces a desarrollar enojo. Y el Señor le dice, pues involucre en eso que le está llegando algo que debe estar en todo creyente, que es el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es la mansedumbre, es el dominio propio, la mansedumbre y la templanza. Es eso lo que Dios quiere que usted y yo tengamos. Sea pronto para oír. ¿A quién tenemos que oír? ¿Cuál es la voz que debe prevalecer en el corazón de un hijo de Dios? La voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre estará a tiempo. ¿Para qué? Para llamarnos la atención cuando algo anda mal. Cuando algo me está afectando, Él es el primero que me va a fortalecer, porque sabe que el enemigo está trabajando como león rugiente para llevarme ¿a qué? A desestabilizar mi comunión con Dios, amada familia. Esa fe está siendo ¿qué? Probada, probada. Mi fe está siendo probada. ¿Hay entendimiento? ¿Hay discernimiento en mi vida como hijo de Dios? El Señor me lo demanda. Él me demanda eso como hijo de Dios, como iglesia, familia en Cristo. Qué lindo sería nuestro caminar en el Señor. ¿Y cómo caminaría la iglesia más quietecita y reposada, sin tantos afanes, sin tantas angustias, sin tanta crisis? Si nosotros fuéramos allí con el dominio propio para todo. Entonces, en Proverbios 10:19 dice, porque en las muchas palabras no falta pecado. Diga, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena su lengua es prudente. Es prudente. Les contaba que alguien me mandó, no conozco quién es ese teléfono, marqué y a ver quién era, porque no hay nada y hay algo como decir, ponen el perrito, yo no conozco ese perro, en el WhatsApp. Entonces me mandaron un video, yo se lo mostré a mi esposo, del niño que clavaba las puntillas, que el niño que era bastante rebelde, y clavaba las puntillas. Entonces el papá le dijo, mire,
como quien dice, yo lo quiero ayudar, ¿no? Cada vez que tenga esos deseos de ser rebelde, clave una puntilla, y si está aquí el que me mandó ese, pues dígame, soy yo. Clave una puntilla en la puerta. Una puerta, entonces va a clavar una puntilla por cada vez que usted se enoje. ¿Sí? Clávela. Y entonces, ¿qué pasó? El niño clavó, la primera vez clavó 15 puntillas en un ratico, ¿no? 15 puntillas en un ratico clavó en la puerta. Al otro día ya no clavó, sino 12. Entonces disminuyeron 3. Al otro día, sí sucesivamente, hasta que llegó un día que solo clavó una y otro día dijo, ya no clavé nada. La puerta estaba llena de puntillas. Y él contento va y le dice a su papá, papá, lo logramos. Mire que ya llegó este día y no he vuelto a clavar puntillas. Dijo, qué bien, hijo. Ahora, cada día que te levantes, vas a comenzar a sacar las puntillas de la puerta. Cada vez que quieras hacerlo, otra vez saca una puntilla. Llegó el día en que vio él que también había superado ese logro de poder mantenerse, porque había logrado sacar todas esas puntillas. Y el papá le dice, ahora mira cómo quedó la puerta. ¿Cómo quedó? Llena de huecos. Entonces, eso es una moraleja, la reflexión. Cada vez que nosotros somos ligeros en hablar, somos ligeros en darle rienda suelta al carácter, a las situaciones, porque no tenemos el dominio propio pensando en que el Espíritu Santo está en nosotros, que Él nos ayuda. Entonces, ¿qué vamos a abrir en la otra persona? ¿Qué va a quedar en el corazón de la otra persona? ¿Qué va a quedar en el oído, en los sentimientos, en lo que nos rodearon? Quedaron huellas, quedaron huecos. ¿Será fácil? No. Ya después, ¿qué va a pasar? De pronto, no, como nuestra fe es que somos hijos de Dios, entonces, ¿qué pasa? Nos van a querer abrazar y nosotros vamos a abrazar. Entonces, para tapar ese huequito que abrimos en ese corazón, en esa vida, porque le dimos rienda suelta a nuestro carácter y no dejamos que el Espíritu Santo controle nuestro temperamento, entonces, ¿qué pasó? Hubo heridas. Entonces, nuestra fe es probada en esas áreas en todos los días. Estamos siendo probados, es tu fe, es mi fe. Dijimos, ¿a quién venimos a adorar? A Cristo, ¿cierto? Cristo es nuestro Salvador, es nuestro Señor, y Él quiere que estemos involucrados con Él en todo. Amén. En todo, mi amada familia. Entonces allí dice la palabra que solo hay dominio propio cuando el Espíritu Santo nos controla a través del fruto del Espíritu. Amén. Una persona mansa entonces es ¿qué? Dócil, que es lo contrario del que se deja llevar. ¿Por qué? Por la ira, por las palabras que hieren, que maltratan o que hacen daño, porque esta es nuestra propia naturaleza, pero que ya nuestra naturaleza tiene que ir es frenada. ¿Por qué? Por la bondad de Dios, por su Espíritu Santo. Él sabe de nuestro carácter, pero Él lo moldea. Por eso el Señor dice allí en la palabra, hierro con hierro se aguza. Hierro con hierro, ¿no han visto en las carnicerías? El de la carnicería no tiene una madera para afilar el cuchillo. Él tiene un tubo así grande donde mueve el cuchillo para el lado y lado y mantiene pero afilado. Muchas veces la prueba de nuestra fe está siendo dada en ese aspecto de que aún un carácter así como el de nosotros
o un temperamento, el Señor lo pone allá a filito. ¿Para qué? Para decirnos, te estoy probando con mi fe, con tu fe, a ver cómo te pareces a mí. ¿Cómo estás llevando la palabra que yo te he enseñado? ¿Qué pronto has sido para escuchar mi consejo? Porque yo le decía a mis hermanos en esta mañana, ¿cuántas prédicas en toda nuestra vida cristiana? Hay personas que llevan muchísimos años. Yo le diría, ¿cuántas prédicas tenemos en 365 días? ¿Cuántos domingos? Contemos los domingos. Y si no vinimos, de pronto réstele por ahí uno o que otro domingo por X o por Y no pudimos estar en nuestra reunión dominical. Pero toda esa palabra es la que ha debido entrar ya y haber sabido ¿qué? Escuchar, pero también poner ¿en qué? En acción, para que nosotros no suframos las penalidades de que el enemigo sabe que cuando hay un corazón, un creyente que sabe tomar la palabra y llevarla a su corazón, él no va a sufrir. Pero el enemigo, ¿qué le dice? Eso es, ya lo repitieron, eso ya lo dijeron, pero vaya, mire cómo está nuestra vida. Con eso pesemos la balanza. Pongamos la balanza nosotros mismos en nuestra vida y evaluemos cuál es nuestro caminar en Cristo. ¿Hemos sido probados? Sí, hemos sido probados. Y todos los días, mi hermano, usted sale como conductor, sale como policía, sale como recorredor de mensajero, sale en la casa, la vecina, en la casa, los hijos, aquí, allá, todo el día estamos siendo probados. ¿Sí o no, mis amados? Entonces, en segundo lugar, primer lugar, la fe es ¿qué? Probada. En segundo lugar, la fe renueva. ¿La fe qué hace? La fe en nosotros nos renueva. Nos renueva. Allí en el versículo 21 de ese mismo capítulo, por eso les dije mantengámoslo, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Nadie, ninguno de nosotros puede abandonar el pecado si no es porque estamos renovando nuestra mente. Dijimos hace un rato, el campo de batalla de todo ser humano es la mente. Donde el enemigo lleva y siembra lo que no es de Dios es en su mente. ¿Quién puede llegar a la mente? Mire que ni el mismo Satanás, él manda los dardos, pero jamás Satanás puede leer tu mente. ¿Me hago entender? Él le manda, como dice, el dardo, la bala ya para que le caiga. Pero él jamás puede mirar tus pensamientos como sí lo puede hacer Dios. Por eso cuando usted ora mentalmente, el enemigo no sabe que usted está adorando a Dios, que va en la buceta y está adorando a Dios. Él se importuna todo, ¿por qué? Porque usted está ahí como dicen, allí doblegado su corazón al Señor, pero jamás puede saber qué palabras le puede estar hablando usted a Dios. Pero el Espíritu Santo, que es el que escudriña la mente del ser humano, él sí puede saber las intenciones de su corazón. En eso hay una grande diferencia. Por eso la fe renueva a través de ¿qué? De la palabra. La fe se renueva a través de la palabra. Allí en Efesios 4, 20 al 24, Efesios 4, 20 al 24, dice la palabra del Señor: mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad
le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, está hablando de lo que traíamos viejo. Despojaos de ¿qué? Del viejo hombre que está ¿qué? Viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu. ¿En el espíritu de qué? De vuestra mente. ¿Y vestidos de qué? Del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Es importante. Recuerde, mi amado, voy a hablar con los varones, jóvenes y adultos. En el mundo pasaba una mujer y lo primero que le miraban eran sus nalgas, sus sentaderas. Pero no le estaba mirando otro atractivo sino sus sentaderas, sus nalgas. ¿Me hago entender? Y en ese paso, ¡ole! Daba vuelta completa, ¿cierto? De una vez la desnudaba y ni sabía de qué color eran los ojos, pero sí le conocía sus caderas. Eso era el viejo hombre. Pero hoy, amados varones, cualesquiera que sea su edad, el hombre de Dios que ha renovado por la palabra su mente, no es conforme al mundo pasado, sino revístase ahora del nuevo hombre creado según Dios. Su mente, dijo el apóstol Pablo, mi mente hoy es la mente ¿de quién? De Cristo. Él también dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así el mundo quiera decirle a usted lo que le quiera decir, amado joven. Usted ya no da vuelta a mirar el cuerpo de una mujer, ni embota sus sentidos espirituales allí con tanta basura como puede el mundo ofrecerle. Hoy en día es peor. Antiguamente, por lo menos que no había internet, sacaban las revistas, las conejitas, no sé qué, si sé cuándo las exhibían. ¿Me hago entender? Pero hoy muestran más que las conejas. Hoy sacan públicamente basura y el mundo está envolviendo a los niños y sus padres no se dan cuenta en la basura que ven en el internet. Pero un hombre que ya es hombre de Dios hoy no se debe involucrar ya. Ahora la palabra misma del Señor dice, las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a respetarlos, a ser sumisos. Pero dice, pero los varones en la iglesia respeten, amen a las jovencitas como si fueran sus hermanas. ¿Cómo cambió el panorama? Ya no tienes por qué lisonjear carnalmente a la hermana en Cristo, ni desearla, ni decirle palabras de doble sentido, porque usted le está dando largada ¿a qué? A su carnalidad del viejo hombre. Usted ya se revistió del nuevo hombre y yo también. Entonces ya no podemos andar en esa vieja manera de vivir que está viciada. Viciada es como el que está allí bebiendo alcohol en un parque todos los días de 24 horas. Viciado es el que se fuma todos esos cigarrillos, pero eso es peor todavía. Este daña su cuerpo, pero el otro daña su mente, su voluntad y su vida espiritual. Entonces,
Nuestra mente ya no debe estar, ¿qué? Viciada. ¿Pero por qué? ¿Y cómo haríamos para hacer eso? Pablo habla de la renovación de la mente, porque el cambio de vida ha de ser, de reflejarse primero y principalmente en nuestra mentalidad. ¿Dónde se refleja primero un cambio de vida? Eso, el Señor dice, el que robaba, entonces, por ejemplo, decía, pues yo tengo que robar, aunque sea robado, pero yo le tengo que traer comida a mis hijos. No, esa mentalidad de que yo tengo que robar para traer comida era sin Cristo. Si llegó a quitar algo para traerle, supuestamente cumplir ese deber, trajo fue destrucción y muerte y maldición. Alimentó el cuerpo, pero destruyó su alma con maldición. Hoy en día no es eso. Usted dice, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a su riqueza en gloria. Y estoy plenamente convencida o convencido por la palabra que el que me ha prometido que es mi proveedor por excelencia, Él me va a suplir, porque mis pensamientos no son de ir a hacer mal para poder tener un bien material, sino que el bien espiritual que yo reclamo de parte de Dios traerá la bendición, porque Él es el que convierte toda mi tristeza ¿en qué? En gozo. Él quiere que nosotros confrontemos nuestra vida diaria, nuestra fe, renovando nuestra mente conforme a la palabra. A la palabra, mi hermano. Nuestra conducta no es sino la exteriorización de las convicciones que llevamos dentro. Nuestra conducta, lo que nosotros mostramos externamente, es la confirmación de nuestras convicciones. Si yo digo que soy ladrón, me voy con toda a robar. Y sé que comienzo por un alfiler y me haré grande, guárdanos Señor, en robar un banco. Esa es la mentalidad y el ejercicio de Satanás en las pandillas. Comienzan por mostrarle las cosas pequeñas que tienen un valor para que el espíritu inmundo venga a tomar autoridad en la vida de una persona. Pero aquí es al contrario. Dios saca lo viejo y allí permite que nuestra vida renovada ahora venga a involucrarse, es de acuerdo a la palabra, con una bendición de que lo que yo tengo en mi corazón se exterioriza, porque esa es mi fe. Esa es mi fe, mi amado. Esa es mi fe. A Satanás lo callas y lo enmudeces. Y si tú tomas autoridad en esa circunstancia que está pasando en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, con tus hijos, te posesionas, es de la verdad del Señor. Estoy plenamente convencida y estoy plenamente testificando en esta mañana que Dios obrará conforme a esa fe. Y esa fe es lo que hace que tú y yo recibamos. Eso es hombres y mujeres de fe, porque han renovado ¿qué? Sus pensamientos. Exterioricemos lo que hay en nosotros, pero si no es conforme a la palabra, entonces ahí es donde estamos cerrados. Ahí estamos cerrados y ahí es donde Dios nos quiere llevar. Cambiemos ¿qué? Nuestra manera de confesar, no la derrota, sino una verdad bíblica. Y lo que más respalda a Dios es la boca que confiesa que Jesucristo es el Señor. Y que si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros, amada familia? Comencemos a procesar eso. No importa, hermano, se lo digo, no importa que hoy, como el niño que clavó las puntillas ahí, al principio comenzó con 20,000 puntillas, con 20,000 reprensiones. Pero el día que el enemigo de nuestras almas esté viendo que hay un alma decidida, que hay una mente transformada, entonces el que se la mantenía ahí asediando tiene que huir, hermano, tiene que huir, porque hay un corazón decidido. Y el poder de Dios, lo que Dios te respalda en tu vida es tu acción, pero esa acción tiene que ir acorde a tu conducta, acorde a lo que tú crees. Amén. El Espíritu Santo nos amonesta
a que nos deshagamos de todo lo que puede impedir, o sea, bloquear nuestra habilidad de escuchar la voz de Dios. Ayer hablábamos y por ahí está el hermano. Él decía, ¿cómo así? Dando un testimonio. Él decía, yo al principio decía, ¿cómo así? Que Dios habla, ¿cierto? Pues el mismo Señor lo dice en la palabra de Dios en Hebreos. Dios queriendo hablar a los hombres de muchas maneras. Habla cuando tú lees la Biblia. Habla cuando escuchas una prédica. No porque vea a quien predica, sino porque el Espíritu es el que habla. Habla cuando vas al grupo familiar. Habla cuando un hermano le dice, hermano, no te había visto, yo sí te he extrañado, estoy orando por ti. ¿Cierto? Dios está hablando, estoy esperándote, vuelve a mí. Eso es una palabra que Dios está hablando. El Espíritu está en nosotros. Si hay un corazón que está allí dispuesto, limpio, un corazón limpio, pues el pecado acumulado no deja escuchar la voz de Dios. No deja el pecado, las cargas. Ay, pero es que esto, y échelo al cuarto de San Alejo y acumúlelo. Estamos ahogando la voz de Dios. Cuando hay un corazón sensible, es un corazón que está limpio, en paz para con Dios. Y ese corazón, ¿qué es lo que hace? Fácilmente estás orando e inmediatamente el Espíritu Santo habla a tu vida. Inmediatamente Él viene, te habla a tu espíritu. Y para Él que nos conoce, no es difícil traer a tu pensamiento, a tu querer, el hacer, el cambiar, el ir a ese lugar. Tengo un sentir. Y el Señor le recuerda, se le olvidó y vuelve y le recuerda, y vuelve y le recuerda. Ahí está la voz de Dios, instándole para que actúe. Y usted dice, ay, pero ¿a dónde iré? No, el salmista dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo ¿qué? Los cielos y la tierra. A Él escucharé. A Él vendré y en Él buscaré mi respuesta, mi amada iglesia. No echen saco roto lo que la palabra puede hacer en nosotros. Entonces el pecado acumulado hace sordo a lo que Dios, oídos sordos a lo que Dios habla. Si vienes aquí, tú vienes es en el problema. Ay, no. Entonces, ¿qué le dices? Ay, no le eché la sal a los frijoles. Ay, yo no haberle dicho a mi hijo que me pusiera el arroz para que cuando llegue yo no pueda hacer. Y el predicador hablando. Señor hablándole, hijo, atiéndeme. ¿No han visto la propaganda cuando el niño le dice, papá, ¿me llevas a jugar? Déjame que estoy leyendo la prensa. Mamá, ¿me escuchas? Déjame que estoy haciendo tu comida. Así somos nosotros con Dios. Escúchame, hijo, le tengo la solución. Ay, ahora mañana, ¿qué haré? Esta semana otra vez, ya se me cumple el arriendo, ya va a llegar el recibo del gas, va a llevar, el perro ahora se enfermó y con qué lo voy a llevar al veterinario. Una máquina de tiempo mental. No escuchamos la voz de Dios, mi hermano. Aquí está la voz de Dios, en su palabra. Aprendamos a estar en ese reposo del Señor. Entonces Él dice, el diseño de la palabra de Dios puede purificar, puede restaurar, puede reedificar nuestra mente en la medida que la escudriñamos y la escuchamos. No eche en saco roto lo que usted y yo recibimos cada prédica. No la eche. Le decía al hermano esta mañana, con que tenía una mochilita de esas costeñas. Dije, hermano, puede ser que demoremos aquí una hora pasadita predicando. No lleve la palabra en esa mochila, llévela escrita en la tabla de su corazón. Allí en la semana esté pensando, Señor, pregúntele al Espíritu Santo, ¿qué quisiste decir con esto si no lo comprendió?
Tal vez aquí no es una enseñanza, es una prédica, pero el Espíritu Santo te va a dar la respuesta. Aprende a que Él te enseñe. Mire que usted le dice: Espíritu Santo, yo no entendí ese versículo cuando me dijeron que renovara la mente. ¿Cómo así? ¿Sí? Hace mucho tiempo yo le decía al Señor, en un momento personalmente me sucedió esto. Yo estaba orando y orando, metida en mi Señor. En medio de mi hablar, en oración, el Señor me dijo: perdona a tu hija de todo corazón. Yo estaba orando, escúcheme, por alguna cosa sencilla, pero le tuve que preguntar. He aprendido, cuando algo me siente, entonces yo perdono y le pido perdón a mi Señor. ¿Sí me hago entender? Él me dijo así, y yo le pregunté por qué. ¿Sí me hago entender? Si yo ya lo he hecho. ¿Qué me dijo? ¿Cuál fue la palabra última? De todo. Dijo, lo hiciste, pero lo hiciste en un 99.99. ¿Cierto? Con esa frase lo entendí. Es oro. Y vuelvo otra vez a presentar mi causa delante de Dios. Y allá donde yo la confieso, allá donde yo hablo con mi Señor, me quebrantó, me liberó y me sanó. Más por quién, no tanto de pronto por mi hija. ¿Sí me hago entender, familia? Es eso. Y si yo no atiendo eso, es que el que me las hizo me las paga, y es que esto, y es que el otro, ya, ¿cuántas veces perdonándola? 70 veces 7 llevo, Señor, le dijo a Pedro, ¿cierto? No por ella, sino estoy diciendo, muchas veces esa es nuestra actitud, pero el Señor me habla a mi corazón. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que sanemos eso. ¿Por qué el Señor me dice? ¿Por qué me habla a mi corazón? ¿Por qué? Porque es una fe que debe haber renovado ya esas áreas de mi vida. Yo no las paso ya enteras, no las paso enteras. Y cuando lleguen, les pongo eso como el ajo, ¿cierto? Hasta que quede bien desmenuzadita, para adentro y fuera. Se fue, listo. Y no tantas veces pálido. Y nosotros nos guardamos muchas cosas en el corazón. Muchas cosas en el corazón, y el pueblo de Dios hoy perece por eso. Quiero decir, en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos aprendido a recibir con mansedumbre la palabra implantada. Entonces, la primera es que nuestra fe es ¿qué? Probada. La segunda, nuestra fe nos renueva. La fe nos renueva porque es con base ¿en qué? En la palabra. En la palabra. Tercero, la fe nos debe llevar, la verdadera fe nos debe llevar a la acción. En el versículo 22, ¿qué dice la palabra? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Por qué? Porque si somos así, ¿qué pasa? Nos engañamos a nosotros mismos. Dios habla ¿a quién? A sus hijos. A los que no le conocen no les puede hablar de esa manera. Es para los nacidos de nuevo. Si solo oye usted, nos estamos engañando. Pues la Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, sembrare, eso también cosechará. ¿Por qué sembramos lo que no nos da una buena cosecha? La verdadera fe es estar convencidos y persuadidos con firmeza
Tenemos que caminar por lo que hemos creído. Es decir, no estoy convencida de que una mujer que está en un tiempo de intercesión haciendo guerra deje de venir el domingo porque se me presentó una crisis. Tenemos que tener firmeza. Que el diablo se me levantó, pues diablo, venga, armadura, a las que sean, le dicen a los hombres, ¿cierto? ¿Cómo peleamos el miércoles? Usted que está aquí, varón. ¿Así, cierto? Oiga, yo descubrí algo. Llegué el miércoles después de la intercesión y en la noche, ay, ¿por qué me duelen mis codos? Oiga, hermanos, es que poderosa estuvo el miércoles también. Poderosa la guerra, porque fue guerra desde que llegamos. Guerra por los hogares, guerra por esto, guerra, pero guerra. Guerra es guerra, ¿sí me hago entender? No como pasando la hostia. No, guerra, orando por Colombia y todo, ¿cierto, mis hermanos? Y yo dije, ¿pero por qué? Es que me llegué a parar como quien dice, me paraba yo así, ¿por qué estoy así? Pues para que no, firme. ¡Bam! Guerra. Así tiene que levantarse el creyente. No pelee con el hijo, no pelee con no pelee. No, venga. ¿Por qué? Porque al enemigo no le gusta que usted sea un hombre de oración, que sea un hombre que se levanta a leer la palabra, que se levanta, que quiere vivir en paz. Entonces dígale, viene para las que sea, pero aquí no me viene a traer basura. Aquí no, yo estoy parada firme, firme, no se me corra. Cuando usted hace así, aquí porque pronto cuando usted hace, ¿a quién deja entrar? Al enemigo, hermano. Pero cuando usted al contrario, allá está en la puerta, no es que sea la hermana, sino que usted sale a pelear eso que se le ha presentado, a pelearlo, a reprenderlo. Si aquí está la mano del enemigo, ¿qué tengo que hacer? Revístase. El Señor le dice, revístase primeramente del poder de mi fuerza, Efesios 6:1. Eres hombre de palabra, eres mujer de palabra. Estoy convencida que mi Señor pues estará a mi favor cuantas veces se levante el enemigo, porque Él lo ha dicho en su palabra. Si peleó por Israel, pelea por mí. Yo soy pueblo escogido por Dios, así que suelte esto, suelte mis finanzas, suelte mi empleo, suéltelo, suéltelo, pueda en el nombre de Jesús. Estamos revestidos de la gloria de Dios. La iglesia del Señor tiene que tener firmeza, porque es lo que cree. Es lo que usted cree, lo que el enemigo no le acepta. Pero si le acepta usted al diablo, entonces pierde. No, yo no le entrego mi hogar al diablo. No le dejo. No le dejo. Fuera. Tiene que irse. Porque usted es un hombre, una mujer de convicción. Ay, yo no sé qué es lo que me está pasando. Yo no sé qué es lo que le está pasando. Y hable y me pasa. Se me levanta el uno, se me levanta el otro. No, Señor. ¿Qué le está diciendo al Señor? Armas le he dado. Póngalas en acción. Desempúndela. Saque esa espada, está oxidada. Desempolve esa Biblia. Desate la palabra sobre su hijo. Llámelo, como dice el Señor, llámelo que no es, como si fuera mi hermano. No se deje apabullar. Mantente, que dice el Señor, firme. Firme. A Él sí le decimos para las que sea, Señor. Pero al enemigo, fuera. Actúe, hermano, actúe, hermanita. No pelee con el esposo. No pelee con el hijo, no lo pelee. Entienda quién está detrás de la situación y actúe por lo que cree. Actúe por lo que cree.
Yo les he dado poder, dice el Señor. Tienen mi autoridad. ¿Dónde está la palabra que he puesto en ustedes? ¿Dónde he puesto la palabra? ¿En lugar equivocado? No. Mi palabra es viva y es eficaz, dice el Señor. A muchos el enemigo les ha robado muchas bendiciones. Muchas bendiciones les ha robado Satanás, hermanos. Muchas bendiciones les ha robado Satanás. Pero si 2 o 3 se pusieren de acuerdo en algo y lo pidieren a mi Padre, yo lo haré. Pongámonos de acuerdo con el Señor. Mi amada iglesia, en una oportunidad, le doy la gloria a Dios, pero es un testimonio verídico, como dice. No es cuento ni ficción. Yo les conté una vez, cuando estaba en Villavicencio, una mujer que llegaba por primera vez a la iglesia, la llevó una hermana para que oráramos por ella, porque ella se iba a vivir a Italia. Una mujer alta. La llevó una hermana que se llama Marta, que hace uniformes de esos deportivos. Y la llevó la hermana Marta. Y cuando salimos del culto, eso fue un jueves, entonces me llamó un hermano que es así, el hermano gallego. Él era el de los guerreros de oración, el grupo de intercesión, los miércoles. ¿Lo conoces? Muy bien. Y entonces me dijo, hermana, que la señora quiere hablar con la hermana. Me dijo allá. Ya habían salido todos y ahí a un lado de una silla le acepté lo que ella me iba a decir. Me dijo, ahí está la mujer así. Dijo, ay, es que yo le quería dar un testimonio a usted. Ella estaba recargada contra la pared allá al final del templo, allá donde hicieron ahora el salón de sonido. Y entonces ella llega y dice, entonces yo estaba dirigiendo el culto. Y me dice, yo dije así, me dice, parece un general. Me dijo la mujer, le caí mal al diablo. Y entonces llega y dice, pero una voz llegó a mí y me dijo, llámela teniente o llámela general, pero es una de mis guerreras de este lugar. ¿Quién me defendió? Una mujer que no conocía, pero era el mismo diablo. ¡Bravo! Entonces, ¿sí hacemos mella o no hacemos mella? Al diablo no le demos lugar. Aprendamos a ejercer la autoridad. Aprenda a ser una mujer de guerra. Aprenda a ser un hombre que pelea por tu casa. Aprenda. No tiene que ir a decírselo a su hijo, ni a su abuelito, ni a su tía. Trabaje con el Señor. Él te reviste de todo el poder y la autoridad. Y Él dice que lo que hacemos en secreto con Él nos recompensará en público. Verán tus ojos la gloria de Dios, familia. No te quejes más. Si padeces por tu gusto, pero tu convicción es la que lleva. Eso es la fe. Entonces, la fe verdadera es estar convencidos y persuadidos con firmeza. La fe no es entonces para ver qué le puedo sacar a Dios, sino es para cambiar. Nuestra fe no es para ver qué le hago el milagrito. Señor, quiero un carrito. Señor, quiero un perrito. Mi perrito, mi carrito, mi casita, mis tenisitos. No. ¿De qué sirve todo eso? Si al poco tiempo se nos olvida quién nos lo dio. Pero qué lindo que el que hace la voluntad de Dios es el que permanece.
cambiar este corazón para agradarle a Dios es el mejor tesoro que podemos tener los creyentes, mi amada familia. Esa es nuestra fe. ¿Cómo ha cambiado Luisito? ¿Cómo ha cambiado Flor Mari? ¿Cómo ha cambiado César? ¿Cómo ha cambiado Jesús? ¿Cómo ha cambiado Vicky, Ricardo? ¿Cómo ha cambiado Sandra, Laura? Eso es lo que anhela el Señor. Por tanto, si hay un cambio. El cuarto lugar, la fe verdadera retiene, no es oidor olvidadizo. La fe verdadera, ¿qué hace? Retiene. Allí en el versículo 23 y 24, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Olvido es efecto con frecuencia de la falta de atención. El olvido es con frecuencia una falta de atención. ¿Que Dios nos está hablando? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué dijo el pastor? ¿Qué versículo fue? ¿Qué dijo? Y estaba así. Estaba mirando, pero su atención no estaba centrada en lo que estaba hablando Dios. Entonces, ¿qué pasó? Se nos olvidó. Por eso mañana no damos cuenta del mensaje. ¿Y cómo lo practicamos? ¿Y cómo lo vamos si lo hemos oído y no sabemos llegar allá? La palabra, por ser tan traslúcida, revela los pensamientos del corazón humano. Mi hermano nos decía, a veces piensa, el hermano que daba el testimonio ayer en el grupo, a veces pensamos que vamos como hasta el cuarto punto y nada nos llegó. Para mí no era, ¿cierto? Pero resulta que llegó en el momento exacto, al lugar y a mi área donde Dios quería hablarme también. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que Él ayudarnos a revelarnos por la palabra, para ayudarnos a comprender cómo están nuestras motivaciones y nuestras acciones. ¿Están bien conforme a la palabra? Les decía en esta mañana, si me baja su merced, les decía esta mañana, yo puedo estar aquí en medio de esta congregación y me doy por que me gusta como cuidar esta, y de pronto en medio de la congregación todos están, ya después de que han recolectado la ofrenda, ¿qué estoy mirando? ¿Cuál es mi motivación para estar tan interesado en esta canasta que está aquí en el altar? Mi acción, ¿cuál fue? Traerla y ponerla en este lugar. Está bien, puedes ponerla ahí, pero tu motivación se ve que es incorrecta, porque la quieres es de pronto tomar de lo que hay aquí entre la canasta del ofrendero. Dios está mirando es con qué intención estás en este culto, con qué motivación viniste, y si el corazón está acorde a tu motivación, esa será tu acción, o si no, no vas a aceptar la palabra. Yo vine con otra motivación, de encontrarme con mis amigos, de saludar a la hermanita que me dijo que viniera del grupo, que viniera hoy, pero aquí debemos estar con una motivación especial, adorar al Señor, saber que venimos a adorarle, pero saber que Él me va a dar un consejo de la palabra que me va a ayudar. Dios utiliza el poder revelador de la palabra para llevarnos hasta el lugar, escúchenme, donde tengamos que tomar acción sobre lo que ha revelado.
Si a través de la predicación nos habló todos los cuatro y ahorita el último, gloria a Dios, pero si te habló por el cuarto, allá quería llevarte el Señor. Si nos vemos en un espejo y nos viéramos algo sucio en nuestro rostro, ¿nos iríamos sin hacer nada? ¿Qué haríamos? Nos vemos en la palabra, ¿cierto? La palabra es ¿qué? Un espejo. Ella nos está mostrando dónde hay algún mugrecito sucio, alguna que tenemos. Eso hacemos cuando vamos al espejo natural. Y usted dice, uy, yo no me había visto cómo me quedó esa pestañina toda regada. O mire ese pelo como está de flechudo. Y usted va y coge el cepillo y se arregla, ¿cierto? Esa es la palabra en esta mañana. Que hay que arreglar, que hay que cambiar, que hay que edificar en mi vida, que hay que tomar en autoridad. ¿Por qué? Porque la palabra nos muestra las imágenes de Cristo para medir nuestro carácter y conducta por sus normas. Eso es lo que nos debe fundar. Nuestro carácter es confrontado y nuestra vida es puesta a la luz de la palabra que nos dice, hay que cambiar. Estas normas, las tuyas, no están acorde a mi palabra. Entonces, en último lugar, la fe persevera. ¿La fe qué? En la palabra. En el versículo 25 ya, hasta donde leímos. Eso, entonces, hay bendición. El que persevera, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, que es la palabra, persevera en ella, es decir, se mantiene firme en ella, no siendo ¿qué? Oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. ¿Quién? Es bienaventurado en lo que hace. Es bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado? Hemos escuchado 3 veces feliz. El que hace la voluntad de Dios es porque guarda sus mandamientos y sabe, se siente muy gozoso. Dice allí en Primera de Juan 3:21, la primera bendición. Dice Juan, Primera de Juan 3:21 y 22, pero vamos a leer el 22. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Es bienaventurado también en lo que hace. Decíamos en esta mañana, ¿cuántas oraciones hay retenidas por nosotros mismos? Porque oramos. Sí, usted dice, yo hago mi devocional y todo, pero cuántas cosas también nosotros podemos estar desobedeciendo a Dios en muchos aspectos de la vida. Y eso, Dios no nos quita las bendiciones, pues Él las da hasta sobreabundar. Él no es de los que les tira la mano y después, usted me falló esta mañana y ahora quiere que le dé. No. ¿Sabe qué pasa, mi amada familia? Que nosotros somos los que cerramos la puerta a la bendición, porque nos cuesta obedecer. Suelte eso que tiene ahí, le dice el Señor, suéltelo. Eso está reteniendo tus bendiciones. A veces trabajamos y trabajamos, visitamos un grupo, vamos allí, vamos allá, pero no, está el equipo nomás. Y no ha podido, y el que llega se va, y el que llega 2 veces y se devuelve. Entonces, le preguntaba ya a un hermano, cuénteme, ¿qué analizaríamos nosotros que nos falta? Dijo, eso es cuestión del equipo. Le digo, bueno, si es cuestión del equipo, tenemos que mirar entre los 4 o 5 que hacemos parte del equipo, algo anda mal. ¿Recuerda cuando Josué perdió la batalla en Ahí? Acán,
había escondido un manto babilónico y unas monedas y cosas que le gustaron, bloques de oro, lingotes, allá debajo del campamento. ¿Cómo puede estar eso representado? ¿Por qué está mal mi casa? Algo anda mal. Saque eso que está allá. Nadie lo conoce. Puede ser mi corazón. Algo que el que viene lo trae a casa y nadie lo vio. Un manto babilónico que me gustaba. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos sinceros con nosotros mismos y que encontremos dónde está la crisis, por qué no somos bendecidos. Y el Señor nos dice, la obediencia trae bendición. Deuteronomio 28. Allá es donde Dios quiere llegar a tener una prédica de estas, amada familia. Porque tenemos el conocimiento, pero no hay la acción. Acción. Eso fue lo que hizo Bartimeo. Bartimeo, ¿qué dijo? Me cansé, yo lo predico cada día, me cansé de ser ciego. ¿Y qué hizo él? Lo que lo diferenciaba en medio de la gente para que mostrara que era ciego era que se ponían una capa fucsia. Y Jesús ya sabía que el que usaba esa capa era ciego. Pero él dijo, me cansé de estar a la orilla del camino. Me cansé a estar ahí solamente donde van las multitudes, a la orilla, esperando el milagro. Quítese esa capa y quítesela ahí y tome una decisión firme. Métase con Dios. Dígale, Señor, muéstrame dónde está lo que está oculto en mi campamento y sáquelo, quémelo, porque no solamente seremos afectados nosotros individualmente, sino como toda la familia de Acán, afectada, tuvieron que morir apedreados. No acaricie más su ceguera espiritual, sino avive, como le dijo Pablo a Timoteo, aviva el don que hay en ti. Revístase de poder y comience a hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Obedezcamos, tengamos comunión con Él, meditemos de día y de noche en su palabra, apropiese de su promesa, confiese esa palabra en los tiempos de oración para su casa, para su hijo, para su familia. Confiésela, mi amado hermano. Levántese como poderoso guerrero o guerrera. No se deje apabullar, hermano. A veces el Señor dice, si yo te he dado armas poderosas, actúa y comience a desarrollar y a limpiar tu mente de todo argumento del mundo. El mundo te dice, no hay trabajo, pues las puertas del Hades no prevalecen sobre la iglesia. Los hijos de Dios serán cabeza y no serán cola. Mi Dios suplirá mi necesidad y esa hoja de vida se va a sacar de ese rincón donde me la han guardado los demonios para que yo no tenga trabajo. Que hay escasez, esto, lo otro. Siga creyéndole a Dios, que Dios respaldará tu fe. Esa es la fe verdadera. Amén.